Bueno, quiero que sea un video sencillo. Ya antes he hecho bajo esta modalidad un video corto porque pretende ser simplemente una invitación a una lectura. Tengo dos artículos que me gustaría que se contrastaran, que se cruzaran al momento de hacer el análisis. Y creo que es importante, ¿no?, revisar la información que tenemos en uno y otro artículo. Uno está relacionado con el hambre, los índices de hambre que existen en México y que se registran en la región de Latinoamérica, que es un asunto extremo de desigualdad, un asunto extremo de pobreza, porque tenemos una situación de inanición en medio de la abundancia. Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros somos una de las regiones más ricas del mundo en términos de producción alimentaria, pero al momento de tratar el asunto de la distribución, eh, fallamos gravemente, ¿no? Entonces vamos a ver los números relacionados con este apartado y también un asunto sobre violencia y riesgos en los infantes, ¿no? Entonces son dos dimensiones de un mismo problema que se llama pobreza, marginación. Y me gustaría que al hacer la lectura de uno y otro tengamos la capacidad de trazar un puente, aunque en primera vista es más que obvio, pero vale la pena el ejercicio, ¿no? Un ejercicio bien consciente, un ejercicio analítico, que nos invite como siempre, ¿no?, a hacer una exploración más minuciosa y profunda de los datos que nosotros vamos a tener allí. Nosotros tenemos en uno y otro artículo dependencias que son quienes han hecho los estudios, quienes han levantado los datos, y entonces es importante visitar los sitios en los que la información puede ofrecerse al público de manera más detallada. Yo eso ya lo dejaría en ustedes, la curiosidad, en el compromiso que tengan por aprender y descubrir este tema, que es penoso, pero que sin duda pues le da un perfil a la región latinoamericana y lastra y lastima a México, ¿no?, concretamente a nuestro país. Es una situación lamentable que se ha ido construyendo, que se ha ido gestando a lo largo de décadas y que se ha ido volviendo parte, ¿no?, del paisaje a partir de la indolencia, a partir de la indiferencia y a partir de no atinar al programa correcto, ¿no?, al modelo correcto. Son muchos elementos que se cruzan, pues, y que se expresan de esta manera tan terrible, ¿no? Yo pienso que es una de las condiciones más indignas, de las condiciones más penosas por las que puede pasar un ser humano, ¿no? No tener que beber y no tener que comer. Porque una situación de violencia generalizada ya es un consuelo, ¿no? Tener un techo sobre tu cabeza, alimento, y porque eso garantiza un mínimo de condiciones, ¿no?, para sobrevivir. Pero no tener un alimento que llevarte a la boca es una cuestión de una situación extrema. Es una situación que se vuelve absurda cuando te das cuenta que se presenta en un entorno que puede proveer, que realmente puede paliar, que realmente puede abatir esta situación, porque por otra parte tienes el desperdicio en los mercados, en los supermercados, en toda la línea de distribución de alimentos. Te das cuenta que el gran impedimento es
los grandes precios, la inflación y la forma como un salario deprimido pues no puede alcanzar el precio de los alimentos. Y entonces habría que encontrar una estrategia, habría que encontrar un sistema paralelo que llevara comida a la gente en una condición de emergencia, porque hablamos de millones de seres humanos, que son los parias de Latinoamérica, que son los millones de seres humanos abandonados, puestos en los márgenes, ¿no?, del crecimiento y el desarrollo capitalista de la región latinoamericana. Y los gobiernos suman las estadísticas, crean políticas, crean programas, crean instituciones, pero no pueden ocultar el crecimiento de este fenómeno. Año con año nosotros vemos el crecimiento económico, nosotros registramos y vemos el esfuerzo social orientado al crecimiento. Entonces resulta en extremo absurdo que tengamos millones de seres humanos que no tengan un pan, no tengan un plato de frijol, no tengan una despensa. Y hablamos de una situación de una condición crítica. El primer texto que yo le voy a presentar es un artículo que habla justamente de esta cuestión. Nosotros tenemos aquí este artículo que se titula en México 9 millones de personas subalimentadas. Y es la Organización de las Naciones Unidas quien señala esta cuestión. Entonces, es un asunto que va más allá de toda duda. Es una cuestión registrada, es una cuestión documentada y puede verificarse su distribución espacial en el territorio nacional. O sea, que estas personas están localizadas, están registradas y ese es un gran paso para emprender acciones que puedan poner remedio a esta situación. Nos señala en uno de los párrafos este estudio de la Organización de Naciones Unidas que en México la población subalimentada asciende a 9 millones de personas, pero en la región tenemos estos números. En Venezuela, 9.1 millones de personas. En Haití, 5.4 millones de personas que están en esa condición. En Guatemala, 2.8 millones. En Colombia, 2.7 millones. Entonces es una región en la que el hambre lastima, lacera, es un problema grave. Ojo, porque nosotros nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado, nos han llevado, ¿no?, a base de una constante propaganda, ¿no?, constante bombardeo de que Venezuela está muy mal porque el señor Maduro está allí, porque hay un gobierno popular, un gobierno de izquierdas y que ha llevado al pueblo venezolano a esa situación. No voy a entrar en polémicas, tengo mi opinión muy particular respecto a lo que sucede en Venezuela. Creo que quienes hacen esos señalamientos pierden de vista el cerco comercial, el cerco económico que impone Estados Unidos de manera abusiva a Venezuela. Pero los números señalan que nosotros no estamos mejor. En México, donde se han aplicado las políticas neoliberales, donde se ha entregado el petróleo a los intereses extranjeros, donde se ha tomado nota
de todos los dictados del Fondo Monetario Internacional y se han aplicado uno a uno. O sea, un país que sistemáticamente se ha subordinado a los dictados del exterior y a lo que impone la agenda neoliberal global, que no se atreve a rebelarse ante las órdenes abusivas y entreguistas del gobierno de los Estados Unidos y de la mafia que controla el poder y el dinero sobre la tierra, y no puede abatir esta situación. Nosotros estamos muy cerca de los terribles números que presenta Venezuela. Venezuela presenta 9.1 millones de seres humanos subalimentados, y resulta que México presenta 9 millones. Pero sí ha sido un alumno muy aplicado al momento de ejecutar las políticas neoliberales y debería de estar en el polo opuesto a la situación que se vive en Venezuela. Bueno, pues no es así. Y eso meritaría una explicación. Bueno, al menos poner claramente la pregunta sobre la mesa. ¿Cómo es posible que venga el Fondo Monetario Internacional, nos plantee una serie de acciones y de dictados, se ejecuten al pie de la letra, y resulta que la pobreza es semejante a la pobreza y a la subalimentación que se registra en un país que se opone, que es un país rebelde, obcecado, que no hace su tarea y que no aplica las leyes que se imponen en la región por parte del neoliberalismo, por parte de los dueños del dinero y del poder. Entonces, hay que poner la pregunta allí y hacer una investigación que nos lleve a explicarnos esta cuestión, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que las políticas neoliberales pues no tienen el propósito. Podemos voltear el manual al reverso y al derecho, a buscar en la letra chiquita, ponerlo en el ángulo correcto a contraluz, y no encontraremos en ningún punto que su propósito es abatir la pobreza, o que su propósito es abatir el hambre, o que su propósito es llevar justicia social a los pueblos. No, es un nivel de profundidad en la aplicación de políticas que genera desigualdad, que genera amasar riquezas de manera desmedida, sin límite alguno, en pocas manos, y que esto del hambre pues es resultado de la acumulación desmedida en pocas manos de la riqueza socialmente creada. El segundo artículo que quiero presentarles está relacionado con la violencia que vivimos en el país. El artículo de contralínea se titula Las 5 principales amenazas del crimen organizado a la niñez mexicana. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, ojo, en un contexto donde el hambre prevalece. Y son los 5 principales problemas y amenazas del crimen organizado a la niñez mexicana en un contexto donde el hambre campea. Hay que tener la capacidad de hacer ese enlace, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ver que estos 5 problemas se multiplican, se agravan de manera exponencial, porque a una población con hambre necesariamente la colocas en una situación de indefensión, en un contexto de violencia, en un contexto, ¿sí?, marcado por las adicciones, por el tráfico de infantes,
por la pornografía infantil, que son fenómenos crecientes, que son fenómenos que están al alza en un contexto de descomposición social muy avanzado y muy generalizado. En este artículo se señala que la extensa presencia del crimen organizado en territorio nacional impacta en muchas formas en la niñez mexicana, pero son 5 las principales amenazas asociadas: homicidios dolosos, desapariciones, reclutamiento para delinquir, trata, sobre todo en su modalidad de tráfico sexual, y pornografía infantil y adicciones. Ahí están los 5 riesgos que inciden y que golpean a ese sector de la población tan vulnerable como es el de la infancia. Los niños de México viven en contextos caracterizados por la pobreza, la violencia intrafamiliar, la amenaza y la violencia física, y el hambre también, expuestos a violaciones y a desapariciones. Entonces es un país que arrastra muchos problemas muy delicados, problemas inocultables. Entonces nosotros vamos a hacer la lectura de estos dos artículos y vamos a trazar los puentes necesarios, ¿no? Nosotros vemos en el siguiente párrafo que dice: la atención a estos problemas, incluido también el apoyo a los infantes en situación de orfandad por violencia, son más que urgentes, pues la impunidad propicia casos tan desgarradores como el atroz asesinato de 2 niños mazahuas de 12 y 14 años de edad que se encontraban desaparecidos desde el 27 de octubre y cuyos restos fueron hallados el pasado 1 de noviembre en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo leí esa nota, sí, efectivamente es algo muy penoso, no entraremos en detalles, pero que sí es un ejemplo paradigmático de la situación de vulnerabilidad que vive el niño mexicano. Desaparece y queda presa, los niños quedan presa de bandas del crimen organizado que en muchos casos actúan en la impunidad por la complicidad de las autoridades. Entonces, la descomposición, ojo, ¿no? Para que un niño llegue a este nivel de indefensión, hay que ver un contexto de descomposición social y de descomposición de las instituciones y la autoridad. Una persona no llega a presentarse ante tantos riesgos y en una situación tan vulnerable si no hay impunidad, si no hay complicidad de las autoridades hacia las bandas que operan en estas modalidades del crimen y que atentan contra la seguridad, la integridad, la salud de los niños mexicanos. Eso es algo que también se ha fraguado a lo largo de muchos años. La complicidad, la cercanía criminal entre autoridades y los grupos del narcotráfico. Ojo, ¿no? Porque los grupos criminales operan a nivel de la producción, trasiego y venta de drogas, pero, como dice el señor Buscaglia, operan en otros niveles y bajo otras modalidades del crimen. Y uno de ellos es la trata de personas. Entonces aquí está mencionado como uno de los factores que hace especialmente vulnerable a los niños mexicanos. Insisto, es una cuestión incluso transnacional que va más allá de la complicidad que pueda detectarse entre las autoridades mexicanas y los grupos o cárteles de la droga. Es una cuestión que nosotros tenemos que ver a escala global y, por supuesto, a escala hemisférica.
la forma como las organizaciones criminales operan en marcos de impunidad que alcanzan a la propia DEA en los Estados Unidos. Porque hay un mercado y hay unas ganancias que asegurar. Y entonces los gobiernos han actuado de modo omiso o incluso de modo cómplice. Es una cuestión que ya no se puede negar, y la cuestión está en que no se puede negar porque es un asunto muy documentado de que efectivamente sí existe estos acercamientos entre las autoridades legales, los gobiernos legales, el poder judicial, ¿sí? Las autoridades que combaten a los cárteles y los propios delincuentes. Un enorme porcentaje del dinero que se lava en los bancos en el mundo son producto de la corrupción. Y este dinero sucio, con un origen ilícito, tiene en un enorme porcentaje un origen en los cárteles de la droga. Y ese dinero, por supuesto, ni lo disfrutan los pueblos, ni gozan de sus beneficios los pueblos, como nos han hecho creer en una visión romántica y estúpida del criminal que pone escuelas en las rancherías y que lleva médicos a los pueblos y que traza carreteras para que las rancherías se comuniquen. Los pueblos no obtienen beneficios del crimen que vayan más allá de las dádivas y de ser empleados como verdaderos jornaleros del crimen por salarios, pues, de obreros de los cárteles, ¿no? El gran beneficiario es el propio sistema financiero internacional, que se dedica a lavar y se dedica a filtrar ese dinero a las bolsas de grupos que operan al interior como hombres decentes, como hombres productivos, como hombres respetables en las altas esferas del poder internacional. Es que de hecho, como dice el señor Edgardo Buscaglia, a quien les recomiendo ampliamente, últimamente tenía una actitud muy conservadora, ¿sí? Y creo que equivocada con respecto al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador. Pero sin embargo sus estudios avalan muchos de sus dichos en relación con el crimen organizado. Dice claramente, no puede haber un cártel, no puede haber mafias transnacionales que se propalen por decenas, centenas de países sin la ayuda de la autoridad, sin la ayuda de gobiernos corruptos. Es que ahí donde hay un cártel, es que ahí donde campea el crimen organizado, donde el crimen organizado penetra sectores enteros de la economía y coopta a empresas legales para lavar su dinero, existe un cártel paralelo que es el cártel de los políticos cochinos, corruptos, inmorales, que son verdaderos criminales de cuello blanco. Entonces nosotros tenemos que entender que el resultado de esto, que el resultado de esta descomposición, pues nosotros tenemos esto, ¿no? Los homicidios de infantes, ustedes lo leerán aquí, la trata de infantes,
y un apartado sobre adicciones. Son 2 escritos breves. Yo creo que son las antesalas para que nosotros veamos estas estadísticas penosas, tristes, que te hacen sorprenderte, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que cómo es posible que nuestro país viva una tragedia de estas dimensiones y no podamos resolverlo como sociedad? Hay un apartado en el que la ONU hace un reconocimiento al gobierno federal por algunas acciones y algunos resultados que se ha visto en torno al combate al hambre. Dice, son programas que pudieran ofrecer resultados en el corto, mediano y largo plazo, pero es necesario que se mantengan. Es necesario que haya una visión de una mejor distribución de los alimentos. Es importante apoyar a los productores nacionales para que ellos puedan abastecer a las ciudades con buenos productos y con buenos precios. Entonces, este asunto, visto de manera estructural, plantea la necesidad de acciones sistemáticas de parte de las instituciones y las autoridades para combatir la pobreza, el hambre, la desigualdad. Y entonces hay un reconocimiento hacia el gobierno federal en ese sentido, ¿no? En fin, como se pueden dar cuenta, es un documento igualmente breve, que me gustaría que lo llevaran a esta investigación que les digo, ¿no? Ir a los datos que nos puede aportar la ONU y las organizaciones que están allí mencionadas, y entonces abrir un camino de investigación allí para profundizar en cada uno de los renglones que se señalan en los textos. Eso sería todo por el día de hoy. En la clase nosotros tendríamos que hacer estas lecturas, hacer estos cruces entre un texto y otro, hacer la investigación que nos sugiere cada uno de los datos. Cada una de las instituciones allí tiene un banco de datos relacionados con los tópicos que se mencionan, investigarlos, de tal manera que los textos, los artículos, sean las puertas de acceso para hacer el estudio de los problemas que se describen. Intenten no llorar. Intenten no llorar. Es muy penoso porque, por supuesto, se llega a estos niveles de abandono en la infancia, en la población en general, relacionados con un hecho lamentable como el hambre, la inanición. Morir por inanición debe ser terrible. Cuando tienes un gobierno que no le importa la población, cuando tienes un gobierno que de tanta indolencia aplicada a lo largo de años se vuelve inoperante. Y entonces cuando un gobierno quiere poner remedio, pues primero tiene que empezar por organizar las instituciones para que funcionen, porque por mucho tiempo, como una maquinaria vieja y abandonada, pues es inoperante. Se le tiene que dar mantenimiento, se le tiene que organizar y entonces se le tiene que poner a operar para lo que fueron creadas. O sea, las instituciones, pese a que existe la preocupación y existen los programas y existen las instituciones, pues no pueden operarse, porque los contextos institucionales, incluso los recursos humanos,
capacitados para esas funciones, pues están anquilosados, ¿no? Anquilosados ante la indiferencia histórica de unas autoridades que no tenían por prioridad el bienestar de la población, la seguridad de la población, el crecimiento en dignidad de los seres humanos a los que se deben los ciudadanos, ¿no? Bueno, si hay alguna otra cosa que mencionar, pues nos vamos a ver el día que dicta el horario. Yo pienso que si hay alguna pregunta, bueno, pues están los canales abiertos. Nos saludamos entonces. Yo les mando un abrazo y les pido por favor que se cuiden mucho, ¿no? Nosotros tenemos ya signos de una segunda ola que a juzgar por los ejemplos que hemos visto ya en otros países pudiera ser más grave que la primera ola de COVID. Recuerden que los hospitales presentan condiciones también históricamente creadas de desabasto y cierto abandono e inoperancia. Qué milagro. Y que hay que ayudar a no saturar los hospitales para que no colapse el sistema médico, el sistema de salud de este malhadado y triste país que nos ha dejado el PRI y el PAN. Les mando un abrazo y cuídense mucho.